En el libro de Jonás vamos a estar leyendo, téngame aquí hermano porque tengo muchos papeles y en el libro de Jonás vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Jonás capítulo 1, vamos a estar leyendo la escritura en este día. Para que sea Dios, hermanos, obrando en una manera muy especial en su palabra. El domingo tuvimos, gracias a Dios, una buena presencia de nuestro Dios, una hermosa enseñanza. Pido sus oraciones para con su servidor, como les dije, desde el viaje que fui. Me dio un fuerte dolor atrás en la parte del cerebro y he estado con bastante molestia. Ayer me estuvo molestando el dolor de cabeza. Yo no sufro de dolor de cabeza, hoy tuve que tomarme un calmante. No es un dolor fuerte, pero es un dolor ahí que molesta. Y hermanos, me tiene preocupado porque es una de las partes que uno hace más presión. Vamos a decir, el trabajo de uno es mental. Muchos dicen que el trabajo del pastor no trabaja, pero nosotros trabajamos más que cualquiera, pues trabajamos mentalmente. No se queda quieto. Ayer estuve el compromiso de enseñar a los pastores en la reunión de pastores de acá. Gracias a Dios porque Dios me dio palabra para poder llevar ese mensaje a los pastores y preparar la enseñanza para la congregación. No es fácil. Estoy preparando las enseñanzas para el viaje y todo esto. Mentalmente me siento agotado. Pues yo creo que ahora más tarde, hermano Ramón, si voy a ir a donde la señora Aura, ya que no vino para acá, para ponerme los complejos B que traje de Colombia, porque me siento bastante agotado. Siento un cansancio muy fuerte en el cuerpo y no es cansancio de cargar peso ni nada, sino un cansancio de agotamiento mental que tengo. No sé si es la presión, la preocupación que ya se me está dando del Congreso, que no hemos podido terminar la construcción arriba. Todo eso me preocupa, no crea que no, todo eso me preocupa porque quiero tener eso ya listo. Amén. Se nos viene el Congreso y no vamos a tener la visión que tenía de tener la gente, los pastores acá y no pagar más hotel, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Amén. Yo sé que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. También tengo la presión de la deuda de las agendas, que estamos, hermanos, con esa deuda. Y yo sé que el Dios que yo le sirvo, Él nos va a abrir todas las puertas para poder cancelar todo eso. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Yo creo que le prestó la Biblia al visitante. Ya tenemos a nuestro hermano sin Biblia. No ve. Vamos a tener que prestar los lentes míos entonces. Me pusieron muchas sillas allá. No me han entendido todavía los de protocolo. Ya para que deje así, hermano Freddy. No, pero es que no ve. Yo dije claramente que ahí se iba a colocar sillas, solo las sillas del visitante que iba llegando. De que va llegando se coloca una silla. No era llenar eso de silla, porque después tengo que estar peleando con los que se pasan para aquel lado. Amén. Yo quiero que ellos estén cómodos, el visitante esté cómodo, pero ahí uno al lado del otro. Amén. Uno al lado de otro. Y ya sabe, tenemos la visión. Vamos a Manayanixa. Todo lo que podamos aportar, que tengamos la manera como aportar, vamos a decorar una silla cada uno. Yo creo que lo vamos a hacer más fácil así. Cada uno, vamos a decir, bueno, voy a comprar un retazo de tela, vamos a decorar la silla de nuestro visitante. Amén. Vamos a meternos en ese compromiso y vamos a comprar esos retazos. Pues no estamos a comprar tela, sino tela, pero de un solo color. No vamos a disfrazar tampoco un solo color. Y vamos a colchonar y a poner eso bien bonito. Amén. Para que cuando venga nuevamente Ramoncito y nos siga visitando, esté en una silla y su mamá, yo sé que la vamos a tener aquí sentada así como tuvimos la abuela, en una silla colchonadita ahí bien cómodo. No tenemos cómo ponerle muebles, pero vamos a tratar de tener algo mejor aquí. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó, ¿para qué? ¿De la presencia de quién? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, yo he escuchado algunos mensajes que dicen que Jonás se fue de polizón. Y aquí no dice que fue de polizón. Dice que él pagó su pasaje. Amén. Y yo he escuchado esos mensajes que dicen, no, él se metió a escondida y no. Fíjese, él pagó su pasaje. Y cuando usted pagó su pasaje no va de polizón. Usted va adquiriendo todo su derecho. Pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo ¿qué? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿qué? A dormir. Vamos a leer ahora el libro de Mateos, hermano Daniel. Libro de Mateos. El capítulo 27 del libro de Mateos. Capítulo 50, versículo 57 del capítulo 27. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Amén. Dígale al que está a su lado: el valor de un sacrificio. Dígale: el valor de un sacrificio. Quiero, hermanos, que tome asiento, tenga la bondad y disculpe que le haya tenido un momento sobre sus pies. Pero quiero en esta hora poner dos historias que nos hablan claramente de un plan. Óigalo bien, de un plan constituido por Dios. Jonás, ¿hay alguna semejanza de la historia o de lo que pasó en Jonás con lo que pasó con el Señor? Hay algo que se trata en esos puntos en los cuales muchos predicadores toman a Jonás como el cobarde, como el que huyó, como el que no quiso hacerle caso a Dios. Y como decía, he escuchado a algunos predicadores que dicen que Jonás se fue de escondidas en la nave de ¿cómo se llama la palabra? De polizonte en esa nave, pero la palabra de Dios me dice que él pagó un precio, él pagó un pasaje para irse de ahí. Es cierto que estaba huyendo de la presencia de Dios. El mensaje que el Señor le dio a Jonás fue sencillo: que fuera a predicar a Nínive, que llevara un mensaje. Era un plan de salvación, un plan de esperanza, el cual a ese momento Jonás se negó. A ese momento Jonás no quiso obedecer. Primero buscó sus criterios personales. Primero él pensó
y hablando en sí mismo egoístamente, él dijo: ¿para qué voy a ir yo a Nínive si yo sé que si voy, Dios va a tener misericordia de ellos? Y esa gente no merece la misericordia de Dios. Esa gente no merece que Dios los perdone. Esa gente son pecadoras. Esa gente es esto, esa gente es aquello. Le voy a decir algo: ese es el criterio de muchos de nosotros. Es el criterio de muchos pensamientos nuestros, pensando que las personas, porque vemos que aquella persona tiene quizá una trayectoria de mala conducta, sea una persona que para nosotros, para nuestra vista, dice: esa gente no merece la salvación, esa gente no merece el perdón de Dios, esa gente no merece que Dios tenga misericordia de ellos. Les puedo preguntar en esta hora: ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para juzgar al ser humano? ¿Quién de nosotros se ha sacrificado por ellos para poder juicio antes de que Dios haga algo en su vida? Ahora se lo voy a poner más suave. ¿Quién era usted, hablando de la congregación, antes de llegar a la iglesia? ¿Quién era yo antes de llegar a la iglesia? No éramos merecedores, pero alguien vino a hablarnos de la palabra de Dios. Alguien vino y se dedicó un momento a sentarse y a predicarnos a nosotros de este plan de salvación. Pero muchos de nosotros somos egoístas. Óigalo bien, que creemos que porque ya tenemos el evangelio, porque creemos que ya tenemos la salvación, decimos nosotros que la tenemos, porque muchos se sienten seguros que van a ser salvos, pero sorpresas se van a ver. Óigalo bien, el día del rapto de la iglesia, sorpresas se van a ver. Porque no porque usted porte una Biblia, no porque usted ande vestida con un vestido largo, una falda larga, el pelo largo, ya por eso quiere decir que ya usted es salvo. Porque hay gente que puede tener todo esto, pero tiene un corazón dañado. Guarda rencor, guarda envidia, tienen una lengua más larga que, bueno, que la falda que está poniéndose. Entonces, todo esto es peligroso para el plan de salvación. Jonás, quizás, hermanos, era ese prototipo de persona, pero sin embargo Dios confió en darle el mensaje. Ahora yo le pregunto a usted como iglesia: ¿será que el Señor no sabía que Jonás se iba a ir para otro lado? Porque para el Señor no hay nada oculto, pero Él lo puso a prueba. Él lo dijo: anda y predica a Nínive, anda y llévale el mensaje a esta nación, que su maldad ha llegado delante de mí. Ya delante de mí está su pecado, delante de mí está su desobediencia. Pero dice la Escritura que Jonás quiso cambiar la ruta del mensaje de Dios. Y se fue, hermanos, de la presencia de Dios. Ahora, otra pregunta que le puedo decir yo en esta hora: ¿quién se podrá escapar delante de la presencia de Dios? ¿Quién podrá huir de la presencia de Dios? Nadie va a poder huir de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que él intentó. Lo importante es que él lo intentó, fue atrevido. ¿Entiendes? Se atrevió a desafiar la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que yéndose ahí, en ese lugar, yo no sé si ese lugar, ese bote tenía clasificado los sitios, las camas y todo esto, pero dice que él se fue a la parte baja y se acostó, fue a dormir. Y vemos que aquí hay hermanos, y por eso fíjese, yo tengo pena ajena hoy con mi visitante. Porque ¿qué va a decir Ramoncito? ¿Qué va a decir la hermana que viene en la luz del mundo? Ya Fran ya está conociendo más o menos cómo son aquí. Oye, estos evangélicos sí son perezosos. Tiene que el pastor rogarle para que ayunen. Cuando el ayuno debe ser espontáneo. El ayuno debe ser: oye, no, pastor, anóteme a mí, yo quiero ayunar. Porque es mi vida espiritual. Y cuando ese ayuno tiene un propósito. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes tienen bastante harina en su casa? Para que me regalen una, porque no tengo. ¿Cuántos de ustedes tienen bastante aceite, bastante arroz, bastante caraota, bastante carne, bastante pollo? Por favor, si tiene bastante de eso, regáleme, porque, ¿verdad, Ramoncito? Nos hace falta. ¿Cuántos de ustedes no están viviendo la crisis
económica que está viviendo Venezuela, no económica solamente, medicina. Ahorita es preocupante decir, vamos a hacernos un examen porque no sabemos qué nos viene y qué tenemos que gastar. Y los únicos que tenemos la autoridad en esta tierra, óigalo bien, en esta tierra se llama la iglesia del Señor, de ayunar, orar para romper todas estas cadenas. Somos los únicos que tenemos la autoridad. No vamos a esperar que los santeros vengan a hacer eso, porque no lo van a hacer. Ellos no tienen esa autoridad. Esa autoridad la tenemos, somos nosotros, porque la palabra de Dios dice que lo que tú ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Lo que tú desates aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Los únicos que tienen esa autoridad es usted y yo. Y este género sale con ayuno y con oración. Y hay que suplicar, hermana Yanixa, para que tú puedas venir a ayunar, que te va a ayudar a un crecimiento en tu familia, que te va a traer bendición en tu hogar, que va a romper las potestades infernales que el diablo haya podido meter en tu hogar. Y hay que rogar para eso. Da vergüenza, da pena, y perdóneme que se lo diga, pero da pena. Porque si yo no ayuno, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo yo enfrentar un endemoniado? ¿Cómo puedo yo orar por un enfermo y que quede sano si no tengo la autoridad? Y Jonás fue uno de esos cobardes que corrió, huyó, no sabiendo de lo que Dios podía hacer con él. Fíjese, hay gente que uno le dice, hermano, le toca predicar. No, yo no. Ponga otro. No hay otro hombre que predique. Predique usted, pastor. No sabe el privilegio que el Señor le estaba dando a Jonás. Ándale a hablar a una nación. Ándale a hablar a una nación. Lo tomó a él en cuenta. ¿Cuántos hombres habían en aquel tiempo en esa nación? Pero el Señor escogió a Jonás. Y le voy a decir algo, que el que Dios escoge, Él no echa para atrás. Jonás desobedeció, Jonás corrió, Jonás se fue a otro lugar, hermano José. ¿Y por qué entendieron los que iban a la barca que algo extraño, algo sobrenatural estaba pasando en la mar? Porque eran gente de estar en la mar y sabían que eso no era normal, que el movimiento de la mar no estaba normal, que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. El movimiento que hoy está pasando en Venezuela, óigalo bien, no es normal, no es político, no es nada de esto, es algo más allá de esto. Y la iglesia entiende, la iglesia sabe que en estos tiempos hay que entrar en ayuno, en oración, para que esta mar se calme. Aquí no, hermano, no es de salir de Maduro, salir de... No, hermano, aquí hay algo más grande que esto. Son los principales, pero hay algo más grande que eso. Hay que salir de la parte espiritual. La parte que están sembrados y han hecho daño psicológicamente y espiritualmente hogares. Donde vemos hoy niños como el que tiene la hermana Sonia, su nieto, ya con una pulsera puesta y vestido de blanco, vendido ya al diablo. Por eso tenemos que ir más allá. Óyalo bien, tenemos que ir más allá. Y eso fue lo que pasaba con Nínive. Ellos se habían perdido completamente de la presencia de Dios. Y Dios escogió a un hombre para que llevara el mensaje. Hoy te puedo decir, Dios escogió una iglesia en Venezuela para que lleve el mensaje. Hoy Dios escogió una iglesia en Venezuela para que lleve la palabra, para que traiga liberación sobre una nación. Y nosotros estamos, ¿qué? Metidos en la barca y dormidos. Pero dice la Escritura que el mar empezó a embravecerse más, que esta gente dijo, aquí está pasando algo, aquí hay algo extraño. Y se fue el capitán allá donde estaba Jonás a decirle, acuéstese ahí, pastor, hermano como José. Hey, dormilón. Oye, nos estamos casi ahogando aquí, mira lo que está pasando y tú durmiendo. ¿Ah? ¿Qué pasa?
No es que tú no sientes las olas del mar como están. ¿Qué está pasando? Se paró Jonás, quizás todo, parece, estuvo estresando así como usted siempre está. No ese sueño. Y caminó con el capitán. Venga acá, hermano Dios, venga acá, hermano Freddy, venga, hermano. ¿Quién tiene una moneda? Ya creo que eso no existe. Sí, sí, una moneda por ahí. Y empezaron a mirarse la cara y mirar el perezoso de Jonás, con la cara de perezoso que tenía. Una sola. Oye, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque esto es algo extraño lo que está pasando. Esto no es normal. Porque ellos conocían la mar, ellos conocían cómo es el movimiento de la mar. Esto es algo extraño, algo diferente. Vamos a echar suerte a ver sobre quién cae. A veces tiraron la moneda y cayó. ¿Dónde vienes tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nación? Porque ellos lo montaron como un pasajero más. Pero ahora empezaron a investigarlo. ¿Cuál es tu nación? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás huyendo? ¿Y de quién estás huyendo? Pero cuando él le dijo, yo soy hebreo y estoy huyéndole a Jehová de los ejércitos, enseguida ellos entendieron quién era el Dios de Jonás. Y dice la escritura que Jonás dijo, ay, ahora, ellos le preguntaron, ¿ahora qué hacemos? Jonás dijo, écheme a la mar. Pero no, todavía no lo van a echar. Cálmense, oye. Quieren salir del problema. Fíjense, eso a veces nosotros queremos salir del problema rápido, pero no gastamos los recursos. Quizás los tripulantes que hicieron, y el capitán dijo, ya va, cálmense. Ellos empezaron a intentar de salvar, de buscar la manera de no lanzar a Jonás. El capitán buscó todos los medios, agotar todos los recursos. Óigalo bien, nosotros como iglesia tenemos que agotar todos los recursos. Nosotros tenemos que tener paciencia. Si ya no podemos, vamos a actuar como Dios quiere que actuemos, pero vamos a tratar de gastar todos los recursos, hermana Leonor. Y como vieron que no pudieron hacer nada, bueno, el capitán dijo, Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Quizás esta sangre no caiga sobre nosotros, pero vamos a lanzarlo. Lo cargaron y lo lanzaron. Pero ellos antes pidieron perdón por lo que iban a hacer. Hay gente que no tiene misericordia. Hay gente que quiere destruir la obra de Dios. Hay gente que no le importa el dolor de los demás. No le importa el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Pero este hombre quiso tener misericordia, pero no había más nada que hacer. Y dice la escritura que cuando lanzaron a Jonás, el mar se aquietó. El problema, entre comillas, se acabó. Pero dice la escritura que cuando Jonás cayó, ya el Señor tenía alguien preparado, un pez preparado para que se lo tragara. Pero quiero ir aquí. El capitán con sus tripulantes, ellos antes se postraban delante de una imagen. Antes adoraban una imagen. Antes su Dios era una imagen. Pero después que vieron lo que pasó con Jonás, después que vieron que el mar se apagó, después que vieron el poder de Dios ahí, dice la escritura que ellos empezaron a hacer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Empezaron a hacer sacrificio al Dios de Jonás. Deja que la mano de Dios se mueva, porque no sabe lo que Dios va a hacer a través de eso. Las primeras almas que se ganó Jonás, que nadie habla predicando de esto, fueron los tripulantes. Fueron las primeras almas que él se ganó. Pero el Señor le había dicho que fuera a Nínive. Ahora vamos a cambiar el mensaje. No fue que Jonás fue desobediente, sino que en el propósito de Dios, en la misericordia de Dios, él llevó eso porque habían almas que necesitaba salvar. Porque eso no fue casualidad. Dios no hace nada por casualidad.
Usted que está hoy aquí como visitante no es casualidad, es porque Dios tiene un propósito con usted, es porque Dios quiere hacer algo en su familia, algo en su hogar, algo en su vida, no es casualidad. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Cuántos días duró Jonás? 3 días y 3 noches. Y en el capítulo 2 conseguimos la oración de Jonás. Arrodillado ahí. Le voy a decir algo, quizás Jonás no había adorado tanto al Señor como esos 3 días. Hay momentos que Dios nos va a hacer pasar por dificultades tan fuertes. ¿Por qué? Porque sencillamente usted nunca ha tenido un encuentro personal con Él. Usted ha sido un cristiano a las medias con Dios. Y Dios quiere meterlo en las más profundidades para que pueda tener un encuentro con Él. Ahí en ese lugar Jonás pudo entender el poder y la misericordia de Dios. Ahí metido en ese pez tuvo un encuentro personal con Dios. Ahí estuvo una súplica con el Señor. Oh hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Que a través del problema es cuando Dios te está metiendo en lo más profundo para que tú puedas tener un encuentro personal con Él. ¿Usted sabe qué significa Seol? ¿Ah? El lugar de la muerte, el lugar de tormento, el lugar de desesperación. Ahí se consiguió Jonás. Él habló de esas palabras: me encuentro como si estuviera en el Seol. Estaba hablando de una desesperación, de algo horrible. Había algo tan tremendo en él. Pero dice que, oh hermano, dice esta palabra Jonás en el capítulo 1, en el capítulo 2, verso 1. Esto oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Óigalo bien. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y lo más importante es que dice: Él me oyó. Jehová no cerró sus oídos. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Desde allá de lo más profundo, el momento de desesperación, cuando usted clame, de ahí Dios lo va a escuchar. No crea que Dios cierra sus oídos. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, dice Jonás. Pero el verso 9 dice más: con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Vamos a entonar alabanza. Con voz de alabanza. Con voz de alabanza ofreceré sacrificio. Oh, queremos sacrificio de parte de Dios, pero no queremos alabar al Señor. No queremos traer alabanza de sacrificios al Señor. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Con voz de alabanza te adoraré. Pagaré lo que he prometido. Alabaré a mi Señor. Cambia el número de los... Sí, Señor. Con voz de alabanza, alaba a la iglesia, alaba al pueblo de Dios. Mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Con voz de alabanza. Alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Con voz de alabanza. Óigalo bien: te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Porque dice: ahora la salvación es de Jehová. Él no dijo: la salvación es mía. La salvación es de Jehová. 3 días estuvo ahí, pero al tercer día dice la Escritura que el pez vomitó a Jonás. ¿Tú sabes que Dios te ha llamado para algo? Dice la Escritura que vino palabra de Jehová por segunda vez
Oh, Jonás dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en Nínive, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Porque a veces queremos predicar el mensaje de nosotros, no el mensaje que Dios nos ha enviado. Yo pienso que Jonás todavía era un poquito renuente, óigalo bien. Usted sabe que el Chavo del 8 monta sus pataletas. Ese programa él siempre anda, es el niño rebelde, ¿no? Yo pienso que Jonás iba igual predicando a la Nínive ahí como que no muy... de hoy a 40 días, el Señor va a destruir a Nínive. De hoy a 40 días. Como ese predicador sin misericordia, de hoy a 40 días Dios, el Señor le va a caer a fuego, lo va a terminar a todo. Y eso lo voy a ver yo. Jonás duró esos 3 días predicándole. Pero el pueblo cuando escuchó lo que Jonás estaba diciendo, el pueblo no empezó a chismosear. El pueblo que empezó fue a decir, hay que entrar en ayuno. Óigalo bien, hay que entrar en ayuno. Ramón, hay que entrar en ayuno. Linares, hay que entrar en ayuno. Hermana, hay que entrar en ayuno. Hermana Ana, hay que entrar en ayuno. Fran, hay que entrar en ayuno. Y le dijeron a los niños, hey, es contigo que no te gusta ayunar, hay que entrar en ayuno. Le dijeron al que estaba en los brazos, oiga, la hermana Sonia, al que estaba en los brazos, hey, también tiene que entrar en ayuno. Le dijeron a los animales, hey, aquí hay que entrar en ayuno, porque hay ayuno, porque si no ayunamos, Dios va a destruir esta ciudad. Y esa palabra, ese clamor llegó al oído del rey. ¿Sabes que hay un hombre por ahí que está diciendo que de aquí a 40 días el Señor va a destruir la ciudad? Porque viene de parte de Jehová, dijo el rey. Ayuno para todo el mundo. Ahí no llegó el rey a preguntar, ¿tú quieres ayunar? ¿Será que tú puedes ayunar el sábado? ¿Será que tú puedes ayunar el lunes? No puedo porque tengo que estudiar, no puedo porque tengo que trabajar. No, ayuno general para todo el mundo. Y aquí ni los animales toman agua, porque había una alerta, había una advertencia, había algo grave que iba a suceder, y era que si no entraban en el arrepentimiento, la ciudad entera iba a ser destruida de parte de Dios. Si no entraban en súplica, la ciudad entera iba a ser acabada. Óigalo bien, estamos en alerta, la iglesia está en alerta, hay una alerta hoy en Venezuela. Usted no ama su país. ¿Será que usted no ama su país? Muchos piensan que desde que yo puse esta bandera aquí, la puse para decoración. Ay, qué bonita la bandera de Venezuela ahí, decoración. La tiene el pastor como decoración. No. ¿Usted sabe por qué está aquí? Porque cada vez que pongamos la mano aquí en este púlpito tenemos que orar por nuestro país. Esta bandera simboliza nuestro país, Venezuela, y tenemos que orar por este país para que Dios traiga una liberación en este país. Usted come hoy día porque hay una iglesia orando. Ni usted ni su familia está recogiendo nada en la basura porque hay una iglesia orando. Pero no así pasa con la gente que está en el mundo. Usted sabe cuánta gente en esta hora, por eso yo le digo a mis hijos, ustedes porque no están pasando necesidad, gracias a Dios por eso. Pero usted sabe cuántos niños a la edad tuya, Adrianita, están ahorita en la calle recogiendo en la basura. Muchos. Dele gracias a Dios que tiene un padre, una madre que le adora a Dios. Dele gracias a Dios porque tiene una madre que le clama al Señor, que por medio de esa misericordia, ahí está el Dios de la gloria trayendo el alimento a su hogar. Hay alguien clamando en su hogar, una abuela, un abuelo. Alguien está clamando, una tía. Alguien está pidiendo a Dios para que haya misericordia en su hogar, para que haya alimento en su hogar. Hay alguien que está suplicando. En estos días que estábamos reunidos, y son testigos los líderes, los directivos, me llamó una hermana de Estados Unidos. Ni sé quién es, la conocimos ese día. Mi número aparece, y he dicho gracias a Dios porque es el número privilegiado, porque es el único que aparece a nivel de Iglesia Pentecostal Unida, es mi número. Ni el presidente de la iglesia. Y la hermana me llamó para preguntarnos cómo estábamos nosotros aquí en Venezuela. Dice, nosotros estamos orando por ustedes. No, estamos orando aquí, estamos preocupados. Imagínense allá, a no sé cuántas horas de nosotros.
Hay una gente orando y consigo que hay aquí hermanos. Acuéstese, por favor. Dormilones. Hay gente de otros países más preocupados que nosotros. Y cuando estoy hablando de gente, estoy hablando de iglesias. Hay iglesias de otros países orando con nuestra bandera en sus púlpitos, ayunando, sacando días de propósito por nuestro país, Venezuela, por nuestra iglesia en Venezuela. Y nosotros estamos durmiendo, tranquilos. ¿Será que va a tener que venir el momento que Dios nos corte el arroz de la casa? Porque yo creo que mientras tanto tengamos el pan en la casa estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Cómo se preocupa Ramón cuando no hay harina? No es tanto de que va a decir, wow, no hay pancito para la casa, diciendo, wow, mi negocio se viene para abajo. Porque las ganancias, si no producen, se las comen. Pero cuando hay harina estamos contentos, estamos felices, estamos alegres. Cuando hay arrocito en la casa, hay carnecita en la casa y la barriga esté grande, no hay preocupación. Pero cuando la camisa empieza a aflojar y a quedar, y uno empieza a chorrearse, y la gente empieza, oye, pero hermano, señor Ramón, pero usted tenía más cachete y luego que se está poniendo muy flaco, parece una carabela. La cosa empieza a preocupar. Usted está enfermo, señor Ramón, y uno saca por el... No, es que estoy a dieta. Pero nadie quiere estar carabélico. Una cosa es la dieta y otra cosa es cuando la persona está pasando necesidad. Cuando eso empieza a suceder, ahí usted dice, necesito buscar de Dios. Le voy a decir mentira, que yo necesito buscar de Dios mientras tanto tenga panza. Aleluya, aleluya. Porque tengo que decirle, Señor, gracias por lo que me estás dando. Pero yo sé que algunos no están pasando las necesidades que yo no estoy pasando. Pero yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir rogando, yo voy a seguir pidiéndote, Señor, que tenga misericordia. Que tenga misericordia. Quizás estos niños, estos adolescentes todavía no entienden nada de eso. Porque tienen a papi y a mami que está dando comida todos los días. Pero cuando no consigamos nada de esto, ¿qué va a pasar? Y usted dirá, pastor, ¿por qué nos está hablando todo esto? Porque sencillamente siento que hay una iglesia que está muy tranquila, que no está valorando el sacrificio. Óigalo bien, que yo no te estoy diciendo hoy, anda a marchar, sal a la marcha, cae esta piedra. No. Esa no es la manera que peleamos la iglesia. Allá hay que sale a marchar, pero eso no es la manera que peleamos la iglesia. Hay una manera de que la iglesia fue constituida para pelear y se llama ayuno y oración. Se llama súplica al que todo lo puede, al que quita reyes y pone reyes. Y se llama Jesucristo. Tenemos una manera de poner un alto a todo esto, y es orando y clamando a nuestro Dios. Pastor, pero usted leyó un libro de Mateo acerca del Señor, ¿y qué pasó con eso que no lo ha tocado? Porque ahora sí voy a enseñar, hermanos. Jonás dio su mensaje, el pueblo se arrepintió, el pueblo en general se convirtió al Señor, y Jonás se fue molesto. Ay, venga acá, hermano. Jonás se fue molesto. Yo sabía que el Señor, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Yo sabía que tú ibas a salvar a ese pueblo. Él no se fue contento. Y se fue y se acostó por allá. Venga para acá, acuérdese acá. No hagan el mueble aquí. Y el Señor hizo que una calabacera es. Y le puso sombra. Voy a quitar aquí al hermano. Bueno, sí, también tiene. Él se paró, se sentó, y el sol le pegó en la frente. Y como él no tiene casi pelo, yo me imagino que Jonás era medio calvo, pero se alegró.
porque la sombra le pegaba. Esa mata tapaba el sol. Pero esa la hizo crecer ¿quién? ¿Para qué? Él se sintiera contento, pero había un ejemplo para ella. Dice que en la mañana, algo así, llegó un gusano, la hirió y se murió. Y cuando empezó a salir ese sol maracucho, ese sol zuliano, ese sol caliente, ardiente, fuerte, y le pegó en la frente, él se enojó en gran manera, dice la palabra, porque se había secado esa mata. Y ahora el Señor viene con el mensaje y le dice: ¿por qué te enojaste? ¿Te has enojado por algo que tú no sembraste? ¿Por algo que tú no hiciste? Sino que te beneficiaste de él, de eso. Ahora, ¿cómo pretendes tú de que yo destruya a Nínive? A una nación que yo hice, a un pueblo que yo hice, a un pueblo que yo creé. ¿Cómo te pretendes tú que yo no voy a tener misericordia de él? Si tú lloras por algo que hoy yo hice que no te costó nada, ahora cuánto más yo por una nación que yo fui el que la creé, yo fui el que la hice, y ellos se han arrepentido, ellos han entrado en ayuno, ellos han entrado en oración, ellos se han humillado delante de mí. ¿No voy a tener yo misericordia de ellos? Claro que voy a tener misericordia de ellos. Y fíjense algo, mis amados hermanos. Póngase de pie, hermano. Ya, se acabó Jonás. Cuando alguien peca dentro de la iglesia, muchos enseguida quieren que nosotros le demos una patada y lo botemos de la iglesia. ¿Sí? Libre Dios que caiga alguien en la lengua de esos. Porque cuando alguien peca en la iglesia, pretende que el pastor lo ponga aquí públicamente y diga: esto es un pecador, y se va de la iglesia. ¿Será que te costó a ti el sacrificio de la sangre de esa persona? ¿Será que tú lo creaste? ¿Será que tú le perdonaste los pecados? ¿Será que tú lo sacaste de ese mundo perverso y lo has transformado? No, hermano, quien hizo eso, todo eso se llama el Señor Jesucristo. Pero nosotros a veces queremos ser dueños y jueces de los seres humanos. Recuerde que también usted y yo somos seres humanos. Hoy estamos parados aquí, pero no sabemos cuándo vamos a fallar. No sabemos cuándo vamos a necesitar la mano amiga que nos ayude a levantar para seguir adelante. No sabemos cuándo vamos a tener a alguien que nos tiene que llevar de la mano, porque solo no podemos caminar. No sabemos cuándo vamos a necesitar esa ayuda de alguien. Por eso estoy hablando de la misericordia. Por eso estoy hablando del amor. El Señor Jesucristo, toma asiento, hermana Yanisa. Muchas veces se reunió con sus discípulos. Y les voy a decir algo: nadie siente el dolor hasta que no lo vive propiamente. Muchos dicen: bueno, eso es fácil. No ve que cuando alguien se muere de un familiar querido, un padre, una madre, alguien cercano, todo el mundo se le acerca y se nos acerca y dice: te acompaño en tu dolor, mi sentido pésame. Pero nadie sabe lo que está sintiendo esa persona en el corazón hasta no vivirlo. Nadie. Óigalo bien, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el hogar, cuando perdemos algo que verdaderamente amamos, nadie sabe hasta no vivir ese momento. Hasta que usted no esté en los zapatos de esa persona, usted no va a sentir, usted no va a entender, no va a comprender. Pero le voy a decir algo en este momento. El Señor se sentó con sus discípulos en muchos momentos, y aún le dijo a uno de sus discípulos: apártate de mí, Satanás. Porque el discípulo le dijo al Señor: pero vamos, Señor, vamos a hacer algo, como dijo Elías, como dijo Eliseo, perdón, y para que se lo consuman inmediatamente, se acaben esta gente ya de estar, Señor, porque no ve que esta gente no cree. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Misericordia quiero. Óigalo bien, misericordia quiero. Y dice la Escritura que los discípulos no entendieron nada. 3 años y medio. Vénganse acá unos hombres. Venga, hermano Juan, venga acá. Mueva esos pies. Venga, hermano Roberto.
¿Quién más está allá? Hermano Humberto, hermano Luis, hermano Antonio. ¿Cuántos tengo aquí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 3. ¿Qué más? 10. Vengan acá, 2 allá. Venga, Frank. Ya, con Frank estamos listos. Bueno, ya, bueno. Venga, hermano, venga. El Señor siempre estaba rodeado de 12 hombres ahí. Ahora quiero unas mujeres aquí asomadas. Esa chismosa que le gusta estar chismoseando. No, mentira, esas hermanas buenas en la iglesia. ¿Cuánto hay? Está Rigoberto aquí. Venga, hermana Yané, por allá, leja, por cerca, no se va a acercar aquí, por allá. Venga, hermana Yanisa, por allá. Venga, hermana Inare, Mayra, allá. Hablen. El Señor siempre estaba rodeado de sus hombres ahí, de sus discípulos, y enseñándoles y hablándoles de la Escritura. Siempre estaba Juan ahí pegadito al lado del Señor. Amén. Y sin embargo Juan tampoco entendió, aún que estaba cerquita del Señor. Y estaba el celoso de Pedro. Oye, todo el tiempo. Y siempre andaba con Marco ahí chismoseándose, hablándose. Mire, y siempre anda ahí con... Porque estaba Juan Marco y Juan, el amado. Ajá, y todo el tiempo abrazado con el Señor. Y mira, y nosotros que somos... Ni siquiera nosotros nos abraza. Es el consentido. Pero el Señor todo el tiempo estuvo, y aquellas mujeres siempre por allá lejos, porque no pueden acercarse porque esta reunión era de hombres. ¿Entiendes? Y el Señor hablándole de la palabra, lo que iba a suceder, el Señor les dijo, mira, ¿saben una cosa? Sepan esto, que su maestro va a ser crucificado. Va a ser quitado de ustedes. Habrá un momento que su maestro va a ser quitado de ustedes. Pero al tercer día su maestro va a resucitar. Amén. Pero vino el asomado de Pedro, Señor, si yo he dado de dar mi vida por ti, la doy, Señor. Pero que no te pase así, Señor. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me negarás. Y le dijo a Judas, aquí está el que me va a vender. Amén. Y ninguno de ellos entendieron. El Señor les habló muy claro. El mensaje era claro para ellos. Pero ahora sí, Fran. Además que es el único hombre que nos queda. El Señor estaba rodeado de sus discípulos. Pero llegó Fran con todos los soldados. Vamos a ver a quién buscamos aquí. Vamos a poner aquí a Judas. Vino con Fran. Allá abajo, hermantico. Subió porque el Señor estaba reunido con sus discípulos. Subió, abrazó al Señor y le dio un beso al Señor. Y Fran entendió que este era el Mesías. Ahora Fran se lleva al Señor preso. Con todo, venga Fran, suba. Y todos aquellos que estaban al lado del Señor corrieron. Todos aquellos se fueron, dejaron al Señor solo. Pero dice la Escritura que las mujeres de lejos, ¿para dónde iban a llevar al Señor? Venga, Fran, lléveme. Ellas iban caminando, venían pero de lejos, mirando a dónde iban a llevar a su Señor. Pero todos aquellos discípulos no estaban por ahí, habían dejado al Señor en el momento más difícil de su vida. Lo habían abandonado. Pero aquellas mujeres estaban siempre observando a dónde llevaban el maestro. Cuando al Señor, búscame por ahí, Daniel, por favor, hermano Dios, búscame un pedazo de cable. Allá. Que esté suelto. Cuando el verdugo estaba dándole latigazos al Señor, donde estaba ahí,
Las mujeres estaban observando lo que estaba pasando. Sus discípulos estaban lejos, no estaban siquiera por ahí para decir, ven acá, Pedro, ven acá, ponte en lugar mío. No. Pedro ni siquiera aparecía por ahí. Cuando la gente estaba diciendo, tú andabas con él andaba maldiciendo, diciendo, yo no le conozco, no sé quién es él. El Señor estaba llevando cada uno de esos latigazos por tu causa, por tu pecado, por mi pecado. Él estaba sufriendo todo aquello vituperio por causa tuya, por causa mía. Cuando el Señor fue llevado a la cruz para llevar aquel sacrificio, dice la Escritura que Él cayó porque no aguantaba el peso del pecado, y agarraron a un José, alguien para que lo ayudara, para que ayudara a llevar la cruz, porque no podía llevar en la cruz. Y ahí él lo llevó, pero ahí seguía el Señor siendo llevado con ese azote, todo maltratado, pero esas mujeres seguían mirando de lejos. Él estaba llevando el sacrificio tuyo, Él estaba llevando el sacrificio mío, Él estaba llevando ese sacrificio que hoy nos tocaba llevar a nosotros, pero Él lo llevó, fue crucificado en esa cruz. La gente, cuando Él estaba ahí en el medio, crucificado en ese lugar, quiero decirle algo, la gente le injuriaba, la gente hablaba de Él, los presos que estaban ahí. Vamos aquí, Freddy, allá uno, allá y el otro acá. Venga acá, hermano, en el palo aquí. Vente acá, Freddy. Entonces, allá, Freddy. Ahí andaba, así como estoy yo, Freddy, por favor. Uno a la derecha y el otro a la izquierda, pero lo injuriaban. Le decían, sálvate a ti mismo. Pero ahí había unas mujeres que solamente estaban llorando. Habían unas mujeres que no se habían apartado en ningún momento del acontecimiento que estaba sucediendo. Mientras tanto sus discípulos estaban regados. Solamente dice la palabra de Dios que cerca con la mujer era el discípulo amado. Aquel que fue criticado por los demás era el que estaba ahí cerca, que es lo que estaba pasando. Y el Señor estaba en ese lugar, sufriendo el vituperio, sufriendo todo por el pecado nuestro, por el pecado de la raza humana. Ahí estaba llevando todo esto. Y te dirá, pastor, ¿qué nos quiere decir con esto? Hubo un momento que el señor Ramón tuvo que partir. Hubo un momento que el cuerpo no aguantó más y tuvo que entregar el espíritu y tuvo que morir como cualquier hombre mortal. Pero fue llevado, dice la Escritura, después de haber sido descolgado de esa cruz, fue llevado a la sepultura. 3 días duró metido en la sepultura. Y dice la Escritura que las mujeres, vayan para allá, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí no había ningún hombre, pero las mujeres vinieron a la sepultura a buscar al maestro. Ya, hermano, puede quitarse, por favor. Pero un ángel se le apareció y le dijo, ¿a quién buscáis? ¿Quién buscáis? Ya Él no está ahí. Ya Él ha resucitado. Amén. Y hizo remover la piedra y dijo, entra para que ustedes vean. Y cuando ellas entraron, dice la Escritura que la sepultura estaba vacía, no había nadie. Dice, andá y anunciarle. Estaban por allá los discípulos, pónganse por allá, todos allá los hombres. Por allá reunidos estaban los discípulos. Ahora tienen que haber ahí 11, porque ya Judas había quitado la vida. Amén. Estaban los discípulos reunidos, quizás murmurando, diciendo, quedamos solos, no tenemos a nadie. Perdió la esperanza de nosotros. Ya la esperanza, el maestro ya es el tercer día y no ha resucitado. Y dice la Escritura que estas 3 mujeres salieron a avisar, a anunciar que Él había resucitado, pero el Señor se le apareció, para no lleguen todavía allá. El Señor se le apareció del camino y le dijo, salve.
Y ellas entendieron que era el Maestro. Ellas entendieron que el Maestro había resucitado. Y llegaron allá y tocaron la puerta donde estaban aquellos hombres. Llegaron allá a pesar de que ellas ya habían visto al Maestro. Tocaron la puerta y empezaron a decir: oh, el Maestro ha resucitado. Ya el Maestro ha resucitado, no está en su tumba. Y dice la Escritura que ellos no creyeron. Porque hay cosas que Dios se sigue haciendo y usted todavía no lo cree. Dice que ellos no creyeron el anuncio. Y dice la palabra que el Señor tuvo que presentárseles a ellos. Oh, y cuando aquel sepultura, grandes cosas sucedieron. Antes andaba con 100, con 200 personas. Hoy son millones los que predican el nombre del Señor. Hoy son millones los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció algo grande, aconteció algo tremendo. Hay hogares que han sido cambiados. Hay gente que ha sido resucitada. Hay gente que ha sido sanada, porque el poder de Dios se extendió. Oh, esos 3 días maravillosos. Oh, esos 3 días dentro del Seol. Acontecieron cosas tan grandes. 3 días Jonás en el pez tuvo un encuentro tan grande con Dios que nunca había tenido. Esos 3 días que el Señor duró sepultado ahí, dice la Escritura que se fue a los lugares oscuros a liberar los espíritus encarcelados, a predicarle a los espíritus encarcelados. Y dice la Escritura que cuando el Señor, el momento que expiró en la cruz, los que estaban dentro en la tumba resucitaron inmediatamente. El milagro más grande que pudo haber acontecido en ese momento fue la resurrección de entre los muertos de aquellas personas que habían muerto hace tiempo, pero el Señor tuvo misericordia. Yo no sé cuánta gente está muerta espiritualmente, pero le voy a decir algo: hoy está aquí el Dios que resucita, hoy está aquí el Dios que te puede levantar, hoy está aquí el Dios que te puede restaurar, el cual se llama Jesucristo. Hay una esperanza de misericordia para ti. Yo no sé cuántos Pedros hay, yo no sé cuántos Tomás todavía hay. Y yo no sé cuántas personas hay aquí todavía que no han visto ni han creído el poder de Dios. Pero algo sí te voy a decir: yo no me quiero convertir en un Pedro de aquel tiempo. Porque Pedro se ofreció mucho y hizo poco. Óigalo bien. Pedro dijo: si es necesario, daría mi vida por ti. Y fue el primero que salió corriendo. Y fue el primero que negó al Señor. Y le voy a decir algo. Fuera de broma, es uno de los que debiera estar más agradecido con el Señor, porque le curó su suegra. Le sanó su suegra. Fue el que vio los milagros directos que el Señor hizo. Fue el que el Señor, présteme las llaves. Al que el Señor le dijo: hey, aquí están las llaves. Al que el Señor le brindó la confianza. Venga acá, pastor. Aquí están las llaves de mi casa, del templo, de las oficinas, del alforé. Te estoy dando una confianza. Sin embargo, todavía él no entendió eso. Al que el Señor le dijo así, carita a carita, en esta tierra, después que yo me vaya, después que yo no esté aquí, humanamente tú vas a tener una autoridad que solamente tenía yo como humano. Porque lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Esa autoridad la tenía el Señor en ese momento como humano, pero ahora se la estaba
traspasando y delegando a Pedro. Le dijo: lo que tú ates aquí en esta tierra será atado en los cielos, manadores, y lo que tú desatares aquí será desatado. Y te voy a decir algo: las puertas del Hades no prevalecerán, porque sobre esta iglesia, fíjese algo, el Señor señaló: sobre esta iglesia, sobre ti edificaré, sobre ti, sobre esta roca, sobre ti, Pedro, edificaré iglesia, porque Pedro significaba roca. Sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y podríamos decir, hermana Marisa, el propósito de Dios se volvió loco. Perdió. Humanamente, si nosotros nos quedamos ahí, el Señor perdió. Porque donde Él dijo que iba a edificar, después lo vimos negando al Señor y maldiciendo, diciendo: no, yo no le conozco, no sé quién es, yo no andaba con Él. Pero lo que Dios establece, lo establece. Amén. Jonás quiso irse de la presencia de Dios, pero el Señor le dijo a Jonás: tú eres el que me vas a ir a predicar en Nínive. Amén, amén. Tú hoy puedes ser renuente a la palabra, tú hoy puedes ser renuente, José Leiva, a servirle a Dios, pero si Dios te va a llamar, si tiene Dios un propósito contigo, aunque estés en la gandola que estés metido, de ahí Dios te va a sacar. Así te hundas en tu panadería, así tú digas: yo no puedo porque no tengo tiempo, porque la panadería no me deja tiempo, Dios te va a sacar. Fran, así te he metido allá: no, porque los jugos no me dejan, porque tengo que hacer esto, de ahí Dios te va a sacar. Y te voy a decir por qué: porque ese eras tú, ese era yo, que antes no teníamos tiempo. Le dijo hermano Luis: hoy te niegas quizás a predicar en la calle, hoy te niegas a salir a evangelizar porque estás ocupado con tu bolso, de ahí Dios te va a sacar. Si Dios te tiene un propósito, de ahí te va a sacar, porque ese éramos nosotros. Óigalo bien, nosotros no teníamos tiempo, pero en el momento que Dios nos sacó de ahí, en el momento que pudimos entender que nosotros no somos solamente evangélicos, que somos predicadores, que hemos sido llamados para llevar el mensaje, para salvar almas que están perdidas y usar misericordia, de ahí Dios nos va a sacar. Pedro ni siquiera se imaginaba las palabras que el Señor estaba diciendo en ese momento. No entendió las profundidades de esas palabras. Pero después que ya no estaba el Señor, cuando estaban todos reunidos, 120 personas reunidas, porque el Señor le dijo a ellos: váyanse a Jerusalén, al aposento alto. Ahí estaban todos orando. Ahí no estaban como a veces llegamos aquí, es hablar y hablar y hablar y hablar. No. Cuando llegaron al aposento, fue hermano Ramón a orar. Cuando llegaron al aposento fue a rogarle, no a preguntarle al que estaba a tu lado: ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué aquello? No, ellos estaban pidiéndole, rogándole al Señor. Ellos no estaban ahí chismoseando qué estaba haciendo la otra vecina, qué estaba haciendo el otro. No, ellos estaban ahí con una conexión directa con Dios. Y dice la Escritura que vino un viento recio, se derramó el Espíritu Santo y hubo un gran fuego en ese lugar, que la gente que estaba a sus alrededores empezaron a mirar qué estaba pasando, que estaba pasando algo sobrenatural en ese lugar. Y cuando empezaron los criticones a decir que estaban borrachos y a dudar, se paró el que había negado al Señor, el que ahora tú había tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Porque hasta que usted no tenga un encuentro personal con el Espíritu Santo, no va a entender lo que yo y muchos aquí entendemos. Y Pedro dijo: ya va, aguante un momentico, nosotros no estamos borrachos. Y le empezó a dar una cátedra. Un hombre del vulgo que no tenía estudio completamente. No, Pedro no es que era bruto, Pedro no es que no sabía leer y escribir, porque muchos no, que Pedro eso es mentira. Era del vulgo, era la persona que no tenía el estudio con aquel tiempo, como muchos, como los maestros de la ley, pero Pedro sí tenía lectura.
Porque todos en Israel tienen un conocimiento de lo que es la historia de Israel. Ellos todos desde niños empiezan a conocer la historia. No como yo le voy a decir qué dice el Salmo 91. ¿Qué? Hay un salmo que es 91. Le preguntamos hoy a nuestros hijos qué dice el Salmo 92. Ese salmo existe. No era así con los niños de Israel. Porque los niños de Israel desde pequeños, desde que ellos empiezan a hablar, empiezan a leer, empiezan a entender qué significa la ley, qué significa los libros mosaicos, qué significa todo esto. Pedro sabía cada una de estas cosas. Por eso dice que Pedro se puso en pie y le trajo una cátedra completica. Desde la parte de Génesis hasta que el Señor fue crucificado. Y aquella gente conocía a Pedro y por eso ellos fueron compungidos de corazón, porque sabía que le estaba hablando un hombre que estaba solamente acostumbrado de pescar, no estaba metido en el templo, no era un maestro de la ley, no era un erudito de la ley, no, sencillamente era un hombre pescador, lo conocían como eso. Pero cuando Pedro les habló, le habló por la unción de la palabra. Cuando Pedro le habló por la palabra. Cuando Pedro le habló, le dijo a ellos todas las verdades y ellos pudieron entender que ahí le estaba hablando un hombre que estaba ungido por la palabra de Dios. Y esos 3 días de Jonás y esos 3 días de Jesús en la sepultura, ahora estaba ese espíritu dentro de un hombre. Alabado sea el nombre de Jesús, que empezó a cambiar la historia de una creencia. Ya la gente no era una religiosa, sino que la gente era una seguidora de algo que era nuevo para ellos, pero que era poderoso, que es el evangelio de misericordia, es el evangelio de salvación. Este evangelio no es de condenación, este evangelio es decretado, un evangelio de misericordia, un evangelio para el reino de los cielos, un evangelio de salvación. Póngase de pie y denle un aplauso a nuestro Dios.